Luego de que nos divorciamos o enviudamos o simplemente nos separamos de la pareja que nosotros tengamos, la vida continúa y nuestros hijos tienen que seguir teniendo a sus padres. Te he dicho que te levantes a las 5:30. Él se va a levantar a las 5:30, posiblemente se va a levantar, porque con tal de que no oírla a usted gritando, él se va a levantar. Pero ¿es eso lo que corresponde? ¿Cuál es la necesidad de usted gritarle? Ninguna, porque él no es sordo. Y sí, posiblemente usted es la que tiene que buscar ayuda, porque si usted tiene la necesidad de gritar a las 5:30 de la mañana, hay una situación, ¿verdad? Entonces, ok, yo quería decir algo ahí, solamente un paréntesis. Imagínense si esa persona no sabe disciplinar o disciplina de una forma inadecuada y encima de eso está sola, harta y aburrida porque lo tiene que hacer todo. ¿Cómo van a hacer esos gritos? O sea, todo eso y va a empeorar la situación, no por ser familia monoparental o por estar sola, sino por los sentimientos de rabia, de frustración, de hartancia que usted tiene, de repetir lo mismo todos los días de una forma inadecuada, incomodándose, y va a ir increciendo. Ahora, yo me pregunto, los niños, y estamos hablando de disciplinar, pueden equivocarse, cometer una falta cualquiera, no sé, díganme algo que haga uno de sus hijos, que no obedezcan, que ustedes lo manden a bañar y no se entró a bañar, y usted llegó de trabajar y él sabía que a las 6 él tenía que estar bañado con la tarea hecha, y ninguna de las dos, y son las 7. Él se puede arrepentir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Si él se arrepiente, quiere decir que él concientizó, que él digirió en su mente, él entendió de alguna manera que él no hizo las cosas bien y él puede acercarse y pedirte perdón. Yo conozco casos de niños que hacen eso y los padres, tú sabes lo que le dicen, ¿verdad? Mira, tú lo que quieres es pedir engañarme a mí porque tú te pasas el día entero jugando Nintendo y yo me pregunto, ¿por qué los padres asumimos que el muchacho siempre se porta mal y es un mentiroso? ¿Pero por qué? Díganme, por favor, colaboren. Yo pienso que cada cual juzga por su condición. Cada cual da de lo que tiene en su corazón y en su mente, ¿cierto? Oye, hay cosas que nosotros tenemos que tener claras en este tema de la disciplina. Tenemos que tener objetivos claros a nivel de la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, la autoridad sobre nuestros hijos. La autoridad sobre nuestros hijos es innegociable. Los hijos no tienen autoridad sobre los padres. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Yo lo digo porque hoy en día, y esto no quiero que se malinterprete, pero lejos de usted tener autoridad sobre sus hijos, lo que usted ve es que hay padres y madres que por tener una confianza en exceso con los hijos se vuelven amigos. Y él es mi mejor amigo. Y eso no puede ser, porque usted sigue siendo la autoridad. Una cosa es que usted tenga una buena comunicación, una buena relación, pero yo, en mi caso, no voy a mencionar a nadie más, le digo a mis hijos, nosotros hablamos mucho, tenemos una excelente comunicación, pero yo le digo, y no me cuenten su vida íntima, que no me interesa. Porque, primero, la vida íntima no se cuenta, además yo soy su mamá. Hay como que una línea que uno tiene que uno mismo definir en ese sentido. Nosotros tenemos que enseñarle que la obediencia tiene que ser, en buen dominicano, rápido, vivo y con buen modo. Pero según los libros tiene que ser con las 3 S. Sin desafío, sin excusa y sin demora. Porque es que nosotros le damos tantas oportunidades a los niños, 10 oportunidades, 15 oportunidades, 20 oportunidades. Los niños tienen que, es una cuestión de autoridad, señores. Si usted lo manda a bañar y él se tiene que bañar antes de las 6, es antes de las 6 que tiene que bañar, no a las 7:30.
Eso no quiere decir que usted le va a dar una pela, ni que usted va a tener ningún tipo de agresión contra ellos. Pero en todo esto, y lo esencial de todo ello es la comunicación que usted mantenga con sus hijos. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos con nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que enseñarle a ellos, por ejemplo, a honrarnos a nosotros. Y no me voy a ir por el contenido bíblico, porque eso es otra cosa, sino que nosotros le damos a nuestros padres. Aquí hay personas que honran a sus padres. Los hijos de ustedes ven que ustedes honran a sus padres, y honrar me refiero a cuidar a los que tenemos el privilegio de tener a nuestros padres. Hoy en día mi mamá está viva aún, gracias a Dios, y tiene 85 años. Y yo la cuido como si fuera mi hija de 7. Pero eso es lo que mi hija ve. Y mis hijos también. Y yo espero que cuando yo tenga 85 ellos me cuiden como yo cuido a la mía. No porque uno hace algo para recibir, pero esa es la ley de la vida. Si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿quién los va a cuidar? Pero ¿qué pasa con la mayoría de los divorcios? Vamos a hablar de los divorcios, porque muchas veces, aquí estamos hablando de familias monoparentales que son, puede ser por viudez, o puede ser porque yo elegí ser mamá o papá soltero. Y digo papá porque conozco papás que han tenido lo que se llama vientre de alquiler y han decidido ser papás solteros. Cuando se es por divorcio, que se es familia monoparental, y eso no sucede, ¿alguien aquí, nada más que levanta la mano, ha tenido problemas con reglas aquí y reglas allá? ¿Y qué pasa? ¿Cuál debe de ser mi posición cuando yo digo que en mi casa se acuestan a las 8 y llegan el lunes o llegan el domingo y se han acostado a las 12 de la noche en casa del papá? ¿Qué pasa? ¿Alguien me dice qué sucede? Yo le digo que hoy ustedes están con su mamá y hoy vamos a hacer la regla de mami. Cuando ustedes estén con papá, entonces la regla de mami. Exactamente. Pero como no podemos controlar lo que no podemos controlar, hay que aprender a vivir con lo que sí puedo controlar. Y déjenme decirle que los muchachos aprenden a respetar las reglas allá y a respetar las reglas aquí. Lo que no podemos es crearles el conflictos. Las reglas tienen que estar claras, aunque sean diferentes. ¿Qué sí debe de ser igual? Los valores, los principios. Eso sí debe de ser igual, pero tampoco se consigue a veces. Entonces tampoco podemos controlar eso. Y les voy a contar más. La experiencia data que los chicos, aunque digan eso, yo me voy con papi porque papi me deja jugar Nintendo hasta las 4 de la mañana. Es verdad que eso va a pasar. Y aunque la mamá sufra y sepa que son las 5 de la mañana y le salió el sol y yo no puedo hacer nada, esa es la realidad de ese muchacho. Y ese es su papá. Y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, es su papá. Y se supone que le tiene que doler igualito. Entonces, tenemos que aprender a soltar eso. Pero cuando él viene aquí, él sabe que hasta las 5 de la mañana no se puede quedar jugando Nintendo porque al otro día hay colegio. Y lo que resulta de todo eso es que cuando los muchachos crecen y sacan balance, dicen, perdóname inglés, coño, pero mi papá sí era irresponsable. Yo no quiero ser un papá así. ¿Por qué? Porque tienen la contraparte de lo correcto y saben y aprenden a discernir entre lo que está correcto y lo que está incorrecto. Que en el proceso a veces las mamás se desgastan, sí, y que sufren, sí, pero lamentablemente ese fue el papá o la mamá que usted eligió para su hijo. Entonces hay cosas que hay que aprender a soltar, aunque nos duelan. Claro, eso no incluye cuando hay riesgos físicos, cuando hay, ¿verdad?, que atente contra la vida del muchacho, etcétera, etcétera. Estamos hablando de disciplina y de lo que es la educación. Entonces, lo que se recomienda es tener las reglas claras donde yo tengo el control. Donde yo no tengo el control, yo no puedo hacer nada. Lamentablemente, como suena de duro, no tengo el control. Entonces, reglas claras,
en cada casa. No triangulizar a los niños, eso que yo le dije, dile a tu papá que me debe la mensualidad, que te compre los zapatos, que te lleve al cine, que te dé lo que no te da. Eso no puede ir. Hay alguien que se está riendo. Hay alguien que se está riendo. Si lo hace, ya tú sabes. Entonces, eso hay que evitarlo, porque al fin y al cabo, los niños no son mensajeros. Y los niños sufren eso. Y no podemos, como decía la chica, no podemos dejar de cuidarle su corazón. Nosotros estamos aquí para decirles que nosotros podemos ser una familia sana, que tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros tenemos, que tenemos que contextualizar y no querer, como hablamos al principio, negarse, quedarnos en la rabia, en la autocompasión, que nosotros podemos ser unos padres o unas madres, divorciados, viudos, madres solteros, totalmente sanos. ¿Cómo me sentí yo cuando mis padres se divorciaron? Bueno, como todo niño, se siente una ausencia. Lo primero es que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años de edad. Pero sí recuerdo que para mí fue un poco fuerte, porque de tener un padre 24/7 pasó a tener un padre que lo veía una vez al mes, que lo veía una vez cada 2 meses o cuando a él se le hacía posible. En el colegio yo siempre estaba en actividades que yo cantaba, que bailaba, y siempre yo veía las mismas figuras, que era mi mamá y mi hermano. Nunca veía a mi papá. Y cada vez que yo terminaba alguna presentación, lo primero que yo le decía a mami, ¿y papi vino? Y mami me decía, no, a él se le presentó algo, o él no pudo venir, o lo que sea. Y ahí sí, yo podría decir, no a los 4 años de edad cuando mis papás se divorciaron, sino en el momento que yo podría decir más difícil, que cuando tú vas al colegio y toca entrega de nota y a quien tú veas a tu mamá. Yo entiendo que mi mamá jugó un papel muy importante en esa parte, y es que ella siempre cuidó mi corazón, siempre buscó cuidar mi corazón, y yo entiendo que es el papel de toda madre, no jugar un papel acusador de, viste, tu papá no estuvo presente, tú viste, no, sino buscar cuidar siempre el corazón de tu hijo, porque en un futuro eso le puede hacer mucho bien o le puede hacer mucho daño. ¿Cómo me sentí cuando mis padres se divorciaron? Yo apenas tenía 1 año de edad. Mi abuela, ella sabiendo lo que sucedió en el pasado, en esa experiencia, cuando ella se divorció de su esposo, siendo mi mamá una niña, ella lo que trató de hacer fue de que mi mamá le permitiera a ella, a mi abuela, la custodia mía y de mi hermanita, porque ella de esa manera se iba a poder asegurar de que tanto mi papá como obviamente mi propia mamá pudiera mantener el contacto con nosotras, aunque fuéramos pequeñas. Entonces, bueno, por eso yo y mi hermanita pasamos a vivir aquí en la casa de mi abuela. Yo sé que desde pequeña yo tuve una relación muy cercana con mi papá, porque él venía mucho a mi casa, siempre nos visitaba, nos buscaba y nos llevaba a su casa para que viviéramos allá, y así mismo con mi mamá. Entonces, en ese sentido les puedo decir que no tengo mucho recuerdo de cómo, ni tan pequeña ni tampoco cuando crecí. O sea, yo siempre me sentí viviendo en una familia normal. Alguien dijo, no te canses por tratar de calmar la turbulencia, trata de calmarte tú, porque no vas a poder calmar la turbulencia, pero la turbulencia pasará. Así me pasó a mí a los 7 años de edad. Llegó una turbulencia inesperada, el cielo estaba despejado, la alfombra estaba muy bien puesta, todo estaba en el orden correcto, todo iba de acuerdo a lo planeado. Yo también voy a mi terapista cuando tengo situaciones, frecuento. Hace unos años ella me preguntó, ¿qué tú sentiste cuando tus padres se divorciaron? ¿Qué sentiste? Y yo, bueno, ¿qué yo sentí? Yo lo que recuerdo es a mi papá
Yo tengo una tía que es cristiana evangélica de esas bien estridentes, y yo me acuerdo de mi tía como ahora, que estaba en una esquina vociferando y orando, y yo, eso es lo que yo me acuerdo, mi papá sentado como que no ha pasado absolutamente nada, y mi mamá diciéndole hasta del mal que se va a morir, no recuerdo las palabras. Lo próximo que yo recuerdo es que a mi papá lo dejaron con una cama sándwich, se le llevó todo. Y yo lo otro que recuerdo es que mi papá llegaba a visitarme todos los sábados, y era con orden de alejamiento. Mi papá se paraba en la esquina y yo tenía que salir de mi casa y encontrarme con mi papá en la esquina. Nos íbamos a la casa de él, y yo recuerdo la cama sándwich, no había nada. Esa casa era en la que yo vivía. Y yo le dije: papi, no me gusta venir a tu casa, aquí no hay nada. Aquí no hay de nada. No, pero yo estaba acostumbrado a verlos juntos, y podríamos dialogar muchísimo, y los terapistas y psicólogos pueden hablar con más profundidad al respecto. Pero ¿cómo afecta y cómo me afectó a mí eso en cuanto a la dinámica del patrón paterno-materno en el hogar? Es decir, ver a papá y a mamá en una dinámica juntos. Yo no recuerdo ver a mi papá decirle a mi mamá: te amo. Y yo quiero decir algo: yo admiro y amo a mi papá, admiro y amo a mi mamá, ¿verdad? He tenido una relación muy especial con ellos, y mi mamá quiso ser mi amiga. Eso fue otro problema. Mami fue, ¿verdad?, una persona, se divorció joven, y mami, cuando yo tenía 15 años, parecía hermana mía. Entonces mi mamá salía, y yo tenía mucho tiempo de ocio en la casa, y yo salía y hacía diablura. Mire, mi hermano, que usted no tiene idea. Y mi mamá me decía: ven, cuéntame, ven, mío, ¿y qué te pasó? Y tal cosa. Esa dinámica del patrón paterno-materno, como no la tuve, mi papá a mí nunca me habló de lo que es el sexo con una mujer, de lo que es ese tipo de cosas, quizás por vergüenza. Ese tema fue, les sigo, las huellas que dejó en mi vida, y yo no sabía que yo iba a tener que lidiar con tantas familias, con tantas personas, lidiar con mis propias situaciones. Usted me ve aquí parado, yo también pasé por un divorcio, calcule usted, pero eso es tema de otra charla. Nunca pensé que íbamos a tener que vivir todas estas cosas, y yo quiero decir que son tristes. Decía Carmen: tienes que darte el permiso de estar triste, es un duelo, o sea, tienes que entender que es un proceso difícil. Toda ruptura, toda separación, por más fuerte que tú seas, si no agotas ese proceso, te va a salir al encuentro más tarde. Es mejor enfrentarlo en el momento que tienes que enfrentarlo. Lidiar con todas esas cosas, con la tristeza, con el dolor, con la frustración, con la ira, la rabia, el desengaño, es un cóctel de emociones. Pero no sabía cómo eso iba a impactar mi vida. Mi papá iba al colegio, mi mamá nunca iba al colegio. Y yo le decía a las personas: mi mamá es bonita. Y no son cosas que uno recrimina. Yo creo que al final, hay una frase en inglés que dice: it is what it is. Usted tiene que aprender a lidiar con lo que la vida le pone en la mano. Yo quiero finalizar, tu historia no tiene que cambiar, y quizás tu gran testimonio sea aprender a vivir con tu realidad, aprender a vivir y a lidiar felizmente con lo que te ha tocado vivir. Pero usted está aquí y los problemas son transversales. Quizás lo tuyo es un divorcio, quizás tú eres hijo de un hogar monoparental, o quizás tú eres papá en esa dinámica, o mamá, pero quizás tú tienes otros problemas. Estamos aquí contando experiencias tristes que son, hoy en día la podemos contar ya con un corazón sano, pero no dejan de ser huellas en nuestro camino. Pero hoy estamos haciendo una conferencia, y hay una asociación, y esto se ha generalizado y se ha viralizado para llevar un buen mensaje a otros que están en igual o peor condición sin tener acceso a la información. Usted sabe la gente que tiene que lidiar con sus emociones solo o solo. Usted sabe la cantidad de suicidios que se cometen por falta de información. Y esto tómenselo para usted, porque usted no está aquí por coincidencia. No está aquí por coincidencia. Esto sirve para su vida. Porque de todo lo que yo he recibido, yo tengo el compromiso de dar. Y yo, como también hija de familia monoparental, que tuve la dicha de tener lo que tuve, también quiero compartirlo y dar herramientas para que la gente sea feliz. Que yo, por mi hija, por mi familia, que se vuelva a repetir.